Hay algunos muy caballerosos que lo sabemos, más que todos los europeos, muchas veces se vienen y esperan a que como la modelo tenga ese orgasmo y lo preguntan, oye, ya te viniste, espero a que te vengas. Más sin embargo, ten en cuenta eso, que al igual que en la vida real el hombre se viene y su cerebro empieza a agregar un químico que se llama prolactina. Este químico es el mismo que agregan las mujeres cuando tienen sus hijos, por eso muchas veces cuando tienen los hijos ya no sienten esa necesidad sexual al igual que antes de tenerlo, porque su cerebro está agregando este químico en el cual empieza el man a retacar y ya como que, ay no, insensible, acabo de ser madre. Les pasa mucho a las mujeres y al hombre le pasa inmediatamente. Tiene un orgasmo, también digamos, este químico hace que tenga más calma, más tranquilidad y hace que nos dé sueño y recuperemos, digamos, nuestra energía. Entonces, de alguna u otra forma, no podemos llegar, o sí, la idea es que llegue a ese punto, pero sabemos que tenemos que alargar ese tiempo para que no agregue tan rápidamente prolactina. Otro dato muy importante que tienes que entender, mujer, es que hay dos excepciones. Hay hombres que hablamos demasiado, pero en realidad las mujeres hablan en promedio entre 12.000 a 32.000 palabras al día. El hombre no llegamos a las 15.000. Algunos yo creo que sí pasamos por ahí, pero entonces ahí es donde tienes que entender que al igual, y discúlpame si a veces hablo en mis videos de ventas, pero soy muy comercial, tienes que entender, si quieres venderle a tu cliente de una manera más efectiva, alguna idea, llevarlo, debes de saber que el cerebro de él no procesa tanta información, entonces debes de tratar de ser muy concisa, sin decir de que no use las palabras deben de usarse en todo momento, recuerda que auditivamente entre más sentidos, y también esto habla mucho en la neurociencia, lo ideal en la neurociencia, y por eso de pronto virtualmente nunca va a ser lo mismo que físicamente, porque para tú poder conquistar, digamos, totalmente a una persona, pues necesitas involucrar los 5 sentidos, pero bueno, digamos que estamos a través de la cámara, solo tenemos dos, el visual, el auditivo y un tercero, digámoslo así, que es cuando tú haces algo que agregue esas emociones y todos estos químicos al cerebro, pues va a ayudar que toda esta mezcla de emociones y digamos de sentidos ayuden a que él recuerde más ese show y genere mayor fidelización hacia ti y hacia obviamente ver y sentir esta clase de emociones, pero tienes que saber que debes de ser más concisa, porque de una otra forma, si hablas demasiado de pronto en una negociación, el hombre a veces es muy directo y llega a decirte quiero esto, pues dice tanto y tanto, pero si te vas de pronto, te alargas, el cerebro se puede desconectar. Por eso debes de saber y entender que al hablar menos los hombres, debes de ser y aprender a comunicarte más directo con el cerebro de él, saber que es más visual y también debes de entender en qué momento hablarle, en qué momento él está dispuesto y su cerebro está abierto para recibir esa información. Por eso lo puedes probar a medida de como le estás preguntando, le preguntas cómo se siente, en qué va, y también un dato muy importante, si tú haces que él participe en tu show, es decir, le dices, oye, dame cámara, haz esto, haz lo otro, obviamente su cerebro va a agregar mucho más de estos químicos y va a hacer que de alguna otra forma esa experiencia contigo sea muy diferente a la experiencia que normalmente tiene con las otras chicas. Y si tú sabes alargar todos esos momentos, digámoslo, en el momento del privado, en el momento de que ya vayas a hacer tu show, hace que la agregación de dopamina del cerebro sea mucho más tiempo. Y tienes que tener en cuenta que el cerebro es también un animalito de costumbre, que cuando ya hace lo mismo muchas veces, más de 3, 4 veces, ya se vuelve normal. Entonces por eso cuando tu show es diferente y alargas un poco más, pues la agregación de dopamina es diferente y se va a sentir diferente. Por eso cuando ves a nivel sexual también los hombres y las parejas y muchas personas están buscando experiencias nuevas, porque ya hacerlo de la misma manera, ya digamos lo que ya pasó el momento de conocer esa parte y ya el cerebro se acostumbra y ya no quiere lo mismo y ya quiere algo diferente para agregar más dopamina. Entonces siempre ten en cuenta eso, trata de alargar esos momentos de privado, pero de una forma inteligente, sabiendo persuadir, sabiendo, digamos, seducir de una manera efectiva, para que ese usuario no vea que le estás robando tiempo, sino que en realidad tú lo estás disfrutando, él lo esté disfrutando, pero sea un juego, digámoslo, porque tú sabes que esos químicos los debes de saber agregar hasta un punto, para que en el momento que él se venga también tenga una experiencia inolvidable, porque de eso se trata también nuestra labor entre la webcam, hacer que ellos tengan nuevas experiencias y nuevas fantasías que tú de alguna otra forma vas a recrear.